Videojueguistas, ya sea que hoy en día podamos considerarlos buenos juegos o no, la realidad es que más de uno de nosotros disfrutamos por horas y horas o quizá años jugando a los clásicos juegos del Family que venían en los cartuchos múltiples. Y hay uno en particular que despertó la atención de más de uno, y es por eso que los chicos de Calcos MM y Cartutoys me pidieron si podía hablar de él en un video. Se trata de Tag Team Match Muscle, nombre que tal vez a más de uno le resulte raro, ya que en los cartuchos múltiples solíamos encontrarlo como Wrestle, y más raro les resultará saber que su nombre original en Japón es Kinnikuman Muscle Tag Match. Este juego fue desarrollado por Tose y publicado por Bandai, empresa que llevó a los videojuegos muchos mangas y animes japoneses, y trata sobre lucha libre, en combates uno contra uno, pero que tanto nosotros como nuestro oponente controlaremos a dos personajes, que usaremos de manera alternada durante el enfrentamiento. Teníamos para elegir entre 8 personajes de aspecto bastante simpático y divertido, que al menos yo los reconocía como el que tenía lo que parecía ser una barba candado, el rubio, el que tenía armadura, el chino, el de cuernos, el de aspecto militar, uno que parece que tiene 4 brazos y uno con el color de piel medio gris. Este último contaba con unas garras de aspecto bastante peligroso, y estas garras están relacionadas a que durante el combate tendremos que derrotar a nuestros oponentes a través de ciertas técnicas de lucha libre que realizamos con los dos clásicos botones del Family, uno para saltar y otro para golpear, pero también contamos con unas técnicas especiales que podemos implementar al agarrar un power-up que cada cierto tiempo llega al escenario en forma de círculo que potenciará al luchador que lo agarre. Mi personaje favorito era el militar, que en mi opinión saca mucha ventaja respecto a los otros luchadores porque lanza una especie de fueguito, que en realidad ya veremos que no es un fueguito, y al ser un ataque a distancia hace la diferencia, a tal punto que, por lo que tengo entendido, en ciertas competiciones de este juego o al jugar contra otra persona humana, muchos prohibían de usar este personaje, consideraban que era sacar ventaja. A su vez, el juego se hace dinámico por el hecho de que vemos el round en una vista semiaérea con la cual podemos movernos en 4 direcciones y no solamente en 2 como en la mayoría de los juegos de pelea en 2D, y por detalles como el hecho de poder rebotar contra las cuerdas. Aunque claro, esta variedad de direcciones donde movernos y por ende la cantidad de espacio en el cuadrilátero pueden generar que por momentos no logremos conectar golpes con nuestro rival y vamos a tener que calcular bien estos golpes de estar alineados con el oponente. Otra cosa a destacar es que aparte del normal tendremos un cuadrilátero de hielo donde nos deslizaremos más de lo normal y otro electrificado en el cual no podremos impulsarnos con las cuerdas, dando esto un poco más de variedad al juego y siendo este un título muy lindo para disfrutar solos, pero por sobre todo con amigos. Pero la verdad es que no teníamos mucho más que esto, era de los clásicos juegos entre comillas infinitos, porque teníamos que pasar por 255 rondas y después volvíamos a empezar. O al menos eso podía llegar a suponer alguien que recibía este juego en un cartucho múltiple o en un cartucho trucho sin un manual o sin demasiada explicación del contexto del juego, ya que cuando me puse a investigar un poco me di cuenta que el juego guarda ciertas curiosidades que les aseguro que más de una les va a despertar la atención de ustedes. Empezando por una muy simple pero que quizá muchos de ustedes no sepan, como me pasó a mí hasta hace un tiempo. Y es que en realidad el nombre en japonés les dije que es Kinnikuman Muscle Tag Match. Y esto es porque el videojuego es una adaptación del manga y posteriormente anime Kinnikuman, basado en el personaje homónimo, quien debe ganar un torneo de lucha libre. Explicación muy resumida de una historia que sus mangas y animes se extendieron por más de 30 años y que en 2023 incluso se lanzó un nuevo anime que en el 2024 terminaría siendo transmitido por Netflix. Pero bueno, el juego en concreto se basa en una parte del anime y del manga que es un torneo de lucha libre.
Y es por esto que cobra sentido la plantilla de luchadores, los cuales son protagonistas de la serie, pudiendo entender así el porqué de la anatomía del cuerpo de cada uno, que dentro de lo que se puede, en 8 bits, están bien representados. Cabe destacar que, como dije, en Estados Unidos el juego salió con otro nombre, Muscle, y así también se le modificaron los nombres a algunos personajes. Esto fue producto de que a Estados Unidos van a llegar unas figuras de acción relacionadas con Kinnikuman, pero que trataron de apartar completamente de lo que era el manga y el anime, y lo vendieron simplemente como figuras de acción, podríamos decir de lucha libre, pero no mucho más. Y por eso cuando van a publicar el juego en Estados Unidos, lo sacaron con los mismos nombres que le habían puesto a las figuras de acción de Mattel. Y es por esto que el protagonista principal de la serie, Kinnikuman, el que parece que tiene una barba candado, pero que en verdad es solo el color de su boca, en su versión de NES va a llegar con el nombre de Muscleman. Y el cambio más notable es el de Broken Jr., que directamente lo reemplazaron por otro personaje llamado Jerónimo. Una curiosidad que la verdad, hasta con contarla y con el uso de algunas palabras me arriesgo a que YouTube me censure este video o me lo desmonetice. Así que para contrarrestar un poco el efecto, les voy a pedir que si les gusta el contenido de este video y el contenido del canal, no se olviden de dejarle un like al video, de dejar comentarios, de suscribirse al canal, ya que todo esto ayuda muchísimo a que el algoritmo difunda el video. Y esta curiosidad es muy fuerte porque al personaje de Broken Jr. no solo se le cambiará el nombre, sino el aspecto del personaje y su ataque especial. Cambio que se hizo a modo de censura, digamos. Porque Broken Jr. en el anime y en el manga es básicamente un alemán nazi, que como ataque especial te lanza gas, que quien sepa un poco de historia comprenderá para qué se usaba ese gas en la vida real. Y la verdad basta con ver el anime, que yo les voy a mostrar de manera censurada porque ahí sí que me van a bajar el video, para darse cuenta de la simbología que tiene el traje de Broken Jr. Incluso los gestos o los saludos que hace el personaje y sus fanáticos, sus seguidores, que ahí ya termina de dejar en claro que este personaje tiene cierta afinidad con este partido político. Es por eso que cuando van a lanzar el juego en Estados Unidos van a sacarlo a Broken Jr. y van a poner a otro luchador que es Jerónimo, que es un nativo americano que en vez de tirarte gas te lanza Tomahawks. Sigue teniendo los mismos beneficios, sigue siendo un personaje relativamente roto porque tiene un ataque a distancia, pero el aspecto cambió. Pero las curiosidades no quedan acá, sino que este juego va a salir en distintos formatos o colores de cartuchos. Va a haber uno que es el original y el clásico, que es de color rojo, este es bastante común de conseguir, pero va también a salir una versión que es exactamente igual en lo jugable, pero que venía en color verde. Esta versión fue distribuida por la editorial Shueisha, que es la que se encargó de publicar los mangas de Kinnikuman. En este caso ya estamos hablando de una versión mucho más rara, difícil de conseguir y obviamente más costosa. Pero más allá de que este cartucho de color verde ya de por sí es bastante especial, no va a quedar acá la cosa, sino que en Japón también se realizó un torneo de este juego donde se eligieron a 8 ganadores, uno de cada una de las regiones de Japón, y a cada ganador le dieron un cartucho dorado que tenía una particularidad, y es que le permitían al ganador elegir un personaje para cambiar, o sea, sacar a uno de los personajes que traía el juego original y poner a un personaje cualquiera, que podía ser un personaje de la serie, pero también podía ser uno inventado por el mismo ganador. Y estos cartuchos obviamente que ya son mucho más raros y costosos, porque existen solamente 8, o mejor dicho, existían 8, porque dicen que una de las copias se arruinó producto de que no fue mantenido en buenas condiciones. Por lo tanto hay solamente 7 cartuchos dorados de este videojuego, los cuales cada uno es diferente al otro. Son tan raros y tan curiosos que incluso
Según se dice, no hay una ROM, no hay en internet una forma de poder jugar a estos juegos. La única posibilidad sería que quien tiene el cartucho lo done o lo preste para cargar esos datos a internet. Y al menos por lo que se sabe, por ahora no pasó. Y para ir terminando, esto quizá no sea una curiosidad, pero a más de uno les puede interesar, es el hecho de que este juego no va a ser el único de Kinnikuman que se lanzó. Ya se habían lanzado algunas versiones previas que se hicieron para computadora principalmente, pero también el mismo juego va a tener una especie de secuela que va a salir para el Famicom Disk System, o sea, la versión, el add-on que tenía el Family que se usaba mediante disquetes. En este caso teníamos un juego más al estilo plataformas, que yo por lo poquito que lo pude probar no me llega a convencer como el de lucha libre, no tiene nada que ver con el juego, pero bueno, es un dato más para que sepan que no fue el único juego que salió para el Family de esta serie. Y la realidad es que, sin contar los juegos que se hicieron para el teléfono, ya van más de 20 juegos de Kinnikuman, saliendo uno por ejemplo para la Super Nintendo, que quedó en Japón, y los últimos juegos que se lanzaron hasta el momento lo hicieron en la PlayStation 2. Así que bueno, videojueguistas, como pueden ver, este simple juego que venía en un cartucho múltiple que muchos ni siquiera conocimos por su nombre real, que lo conocíamos como Westle, terminó teniendo muchas curiosidades que al menos yo no sabía. Y ya no tengo mucho más para agregar, como siempre digo, digan ustedes en los comentarios qué es lo que piensan de este juego, si sabían su historia, si lo jugaron, si les gustaba, y no mucho más. Así que, como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide. No sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.